Estás escuchando Pochtecatl, un proyecto de divulgación de la División de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, enfocado en conversar sobre la economía y el desarrollo en cada rincón de México. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla nuevamente el doctor Adolfo Laborde, profesor del CIDE, de la División de Estudios sobre el Desarrollo. En esta ocasión los hemos convocado para poder hablar en un capítulo nuevo de Pochtecatl, de nuestra serie Pochtecatl, sobre un tema fascinante, preocupante, muy serio en el contexto global, y sobre todo porque en ocasiones no tenemos una perspectiva completa de lo que está sucediendo en un conflicto tan importante, tan serio, para todo el mundo, especialmente para los europeos y especialmente para la estructura económica internacional, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia y todo lo que ello implica. Hemos estado hablando desde una perspectiva muy generalista en Occidente, especialmente en México, del conflicto, una perspectiva muy generalista, si lo pudiéramos poner en palabras muy sencillas. Estamos hablando o queremos componer un automóvil desde una perspectiva de un mecánico que sabe de mucha mecánica en general, pero que no conoce las partes del funcionamiento medular de un vehículo. Para que nos expliquen en qué consiste este problema que afecta, repito, no solamente al mundo, sino a México. Nos acompaña el día de hoy, estoy muy contento porque es mi amiga, una persona que la que tengo mucho cariño, la profesora Elena Sinisnia. Ella es doctora en historia, es licenciada en historia, ciencias sociales e inglés por la Universidad Pedagógica de la República de Bielorrusia, Minsk, maestra en artes, en estudios modernos británicos por la Universidad de Warwick, de Reino Unido, y sus áreas de interés son historia, arte, ciencias sociales. Ha hecho mucho trabajo últimamente con relación al conflicto, informando desde una perspectiva etnohistórica y desde una perspectiva histórica. Yo diría que desde una perspectiva de la sociología histórica. Actualmente se dedica a la docencia, imparte cursos de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la División de Estudios Internacionales de la Ibero y, por supuesto, una gran cantidad de cursos privados y consultorías con gente que quiere saber. Muchas publicaciones, tiene un artículo que nos va a compartir recientemente para publicar en redes del CIDE, y pues no me queda, estimada Elena, más que darte las gracias pues por aceptar estar con nosotros y explicarnos desde una perspectiva muy de ustedes, porque uno de los problemas que hemos nosotros detectado es que pues la perspectiva de lo que pasa en el conflicto pues es en voces mexicanas, latinoamericanas, de expertos, de politólogos, internacionalistas, y rara vez he escuchado una opinión objetiva de un especialista originario de la región y que conozca el tema. Y qué más que tú para ello. Te agradezco muchísimo, Elena. Y además hablas un extraordinario español, que eso va a facilitar mucho los canales de comunicación. Te agradezco, Elena. Bienvenida a Pochtecatl y el micrófono es tuyo. Preséntate un poquito, qué estás haciendo en tu trabajo de investigación, y voy a detonar una pregunta partiendo de un texto que me acaban de regalar y le voy a hacer la publicidad. Un querido compañero filósofo, doctor que tú conoces, el doctor Marco Antonio Millán, nos compartió hace poco un libro, este libro que se llama Paz y Comunicación, en el contexto de la intersubjetividad, y en donde desarrolla una gran cantidad de argumentos sobre la necesidad de la construcción de la paz. Pero esa construcción de la paz no tiene que ser bajo la perspectiva mexicana, europea, norteamericana, sino tiene que ser una perspectiva universal. Te doy la palabra, Elena. Muchas gracias y perdón por la larga introducción, pero era necesario ponerte en contexto y saber con quién estamos platicando. Adelante, bienvenida. Un honor. Muchas gracias, doctor Adolfo. Eh, muchas gracias y muchas felicidades por crear este espacio de discusión, un espacio muy propio para las personas interesadas en la prosperidad nacional. Pero también prosperidad tiene la misma raíz que un verbo poco usado, pero muy importante, el verbo prospectar.
El verbo prospectar significa identificar clientes potenciales. Y prospectar también a su vez está relacionada con perspectivas múltiples que nos invitan desde el pensamiento estratégico, no nada más hablar de las experiencias personales, hablar de las intuiciones profesionales, pero también ver un poquitito más allá de las apariencias y ser capaces de reconocer entre tanta espuma informativa no nada más lo que se dicen y muchas veces con las intenciones propagandistas, unos que otros noticieros, sino también intentar de identificar todo lo que no se dice o todo lo que se dice en los espacios más reducidos, más privados. Y el reto más grande aún, ¿qué se piensa? ¿Quiénes son estas personas, estos pensadores que el día de hoy y además sabiendo que son las tendencias que mueven el mundo, a pesar de que pensamos muchas veces que estas tendencias están visibilizadas con ciertos personajes históricos. Entonces, con estas perspectivas y con toda la perspicacia, entendiendo perspicacia como el valor cardinal para todos los que nos dedicamos a geoestrategia, a pensamiento estratégico, vamos a entrar a este tema de victorias y derrotas próximas que están asomándose ahí en Europa. Y incluso, como estuvimos platicando con doctor Laborde antes de entrar a este escenario, a lo mejor conviene dedicar otras sesiones, si usted me otorga el honor de ser invitada para hablar de los temas de la paz, ¿no? Tanto de la definición de la paz como paz positiva, paz negativa, del proceso de la construcción de la paz, de la cultura de la paz, de la educación para la paz. Hay muchas cosas que hablar y muchos temas que podemos rescatar, pero hoy en día a mí me hubiera encantado enfocarnos específicamente en el tema de derrotas y de victorias. ¿Cómo lo ve, doctor? Adelante, me parece extraordinaria iniciativa, porque hablamos en un primer momento, repito, desde una perspectiva de acá, una perspectiva con nuestros vicios, con una visión muy latinoamericana, etnocéntrica quizá, pero no le damos la voz a los expertos que vienen de allá y que conocen el sentir, conocen la tradición, los procesos históricos regionales muy complicados. No nos vamos a meter a estudiar la historia de la Unión Soviética, ni el derrumbe de la misma, ni pasando, por supuesto, por el establecimiento de los estados independientes, de la Comunidad de Estados Independientes, y todo lo que ha pasado en los últimos años. Pero sí hay un proceso histórico, ¿no? Tú hablabas muy bien hace rato de las particularidades que tiene que tener una visión tanto ucraniana como rusa. Pero aquí es un todo. La visión universal y esta perspectiva etnohistórica, que me gusta mucho ese concepto, explica lo que está sucediendo. Estamos ya atiborrados de diagnósticos militares, geopolíticos, el por qué sí, por qué no de la guerra, pero no se ha hecho este análisis prospectivo de lo que tú comentas, de que, qué va a pasar con la paz, qué va a pasar en una segunda fase cuando esto de alguna manera termine y cuáles son las perspectivas de ambos bandos. Así que adelante, doctora, con mucho gusto. Entonces, con su autorización y permiso, en este momento estoy compartiendo algunas imágenes que quiero visibilizar para ustedes. Primero que antes, que el enfoque muy puntual de nuestra charla de hoy será posibilidades, los posibles consecuencias y escenarios tras victorias y derrotas después del fin de la guerra en Ucrania, porque victoria y derrota son dos caras del mismo moneda, ¿no? O como dicen a veces, que es la llave de la paz es la misma que será para el fin de la guerra, en la cual alguien va a tener que perder. Y de hecho, estuvimos comentando con doctor Laborde atrás de las pamplines que yo fui muy emocionada cuando mis amigos de Ucrania me compartieron así tal cual el PDF de gran especialista en el tema, alguien quien se encuentra en este momento en Ucrania, Valery Pekar,
Él es un gran líder un empresario y también líder de la Academia de Liderazgo en Ucrania, un hombre que hace un rato hizo varias presentaciones con el título de ¿Qué se espera próximamente? Entonces, con la autorización del autor y los amigos que compartimos con él, yo algunas ideas que voy a compartir con ustedes provienen de esta presentación, que a mí me pareció muy objetiva, cero ahí visceral, y que nos permite al mismo tiempo analizar varios escenarios futuros y posibles consecuencias para diferentes uh, actores de política internacional. Entonces, como vemos en esta lámina, eh, lo que estamos viviendo en este momento no inició ni en 2014, cuando Federación Rusa invadió varios territorios que según la ley internacional pertenecen a Ucrania. Eh, También ya la fecha 24 de febrero de 2022, cuando se activó la invasión activa en el territorio de este Estado soberano, que es Ucrania. No, con la flecha roja está marcado un punto que que se encuentra muy cerca a un punto de bifurcación. Cuando a fuerzas alguien ganará, y esto quiere decir que alguien perderá, o otra opción que tenemos, que por el uso inapropiado de las armas nucleares, todos los que están y no están involucrados en esta guerra en Ucrania, vamos a perder. Un par de palabras más sobre Valery Pekar. Ustedes pueden seguirlo en las redes sociales, los estoy invitando, incluso les estoy compartiendo ahorita su página de Facebook, donde justo esta idea de derrota y victoria fue el tema con el cual él ayer, ¿verdad? También en las redes sociales estaba visibilizando otro punto, no tienes que ser ucraniano parlante, no tienes que ser ruso parlante, puedes nada más gracias a la inteligencia artificial de Meta, aplicar aquí la traducción para que ustedes puedan leer en vivo y en directo las ideas de este pensador ucraniano que él compartió en ucraniano, ¿no? Entonces, él dice que antes de que nosotros en este punto decisivo llegaremos al momento de victorias y derrotas, es muy importante entender qué es victoria. Y eso es importante tanto para las fuerzas militares que se encuentran en las trincheras, como para los diplomáticos, como para todas las personas involucradas en la guerra, todos los que están metidos en el tema de elaborar la estrategia de la guerra. Para entender las razones, los porqués, para seguir luchando para esta victoria posible. Pero al mismo tiempo el tema de entender qué es la guerra, qué es la victoria en una guerra o qué es la derrota en una guerra. Es importante tener como referente la sociedad ucraniana, todo lo que hace por parte de los ucranianos al nivel internacional para hacer la diferencia y para poder entender, para obtener estos llaves para contrarrestar el impacto de la doctrina ideológica rusa. También Valery Pekar nos invita a tomar postura como los representantes del Occidente, para poder visibilizar todos estos miedos que compartimos, y todos los enemigos que también van a surgir en el momento cuando vamos a forjar el concepto de la paz proveniente, ¿no? Y es aquí donde es muy importante visibilizar el día de hoy, que estamos en el día 23 de mayo, visibilizar un par de eventos que están por venir y hablar de los tomorrow's news, ¿no? De las noticias de mañana, para no perder entre tanta noticia
algo que está por suceder y algo que está marcando un antes y un devenir y un después de la gobernanza global, donde la voz del pueblo, donde la voz de los ucranianos está muy escuchado. No sé, doctor Laborde, si usted que está mucho más metido en los asuntos internacionales aquí en México, ya había escuchado algo sobre el cumbre internacional que está por iniciar prácticamente 2 semanas después de las elecciones aquí en México, en Suiza. ¿Qué Sí, se lo dice aquí escuché, sobre pero no tiene México? difusión, ¿eh? Muy poca gente conoce este evento. Por ahí vamos. Efectivamente, por la iniciativa del gobierno de la presidenta de Suiza, prácticamente el mismo día cuando termina en Italia el cumbre de G7, este mismo día en un espacio paradisíaco, como podemos ver, ¿verdad? En Bergenstock, en Suiza, va a abrirse el cumbre internacional sobre la paz. Ujú. Y para este evento, la presidenta suiza envió invitaciones a 160 países del mundo, de los cuales hoy estaba escuchando el último update, de los cuales eh, por el momento un poco más de 50 países aceptaron su representación en este evento para poder hablar de los escenarios del mundo, del nuevo orden global después de que acaba esta guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, hablar de este evento, ser atentos aquí en México será un reto para todos nosotros. ¿Y por qué insisto en este evento? No nada más por la representación, porque eso sí, en algunos países van, por supuesto, que se esperan que van a aparecer en este evento los presidentes, los primer ministros, a lo mejor otros países, como es el caso de Brasil. Ya Lula dijo que él personalmente no va a acudir a este espacio, pero que sí va a enviar a sus representantes para por lo menos saber qué está sucediendo. Personalmente yo no logré conseguir si sí y en qué nivel los políticos mexicanos van a aparecer en este evento. Eso sí lo que sé, que están invitados a ser parte de este cumbre internacional sobre la paz, en el cual prácticamente el nuevo orden mundial va a ir forjándose. Un orden mundial en el cual la propuesta viene no por parte de los países, de estas barracudas mayores, de los más grandes territorios, de las economías más grandes, de la población más grande, entonces tengo derecho, escúchame, sino por parte de los países, digamos, medianos, como es el caso de Ucrania. Uh-huh. Y es ahí donde otra vez la invitación para hablar sobre la paz específicamente lo podemos dejar como un tema pendiente para Pochtecatl, ¿verdad? Muy Porque en bien. realidad esta cultura de la paz empezó, podemos decir, desde 1889, ¿no? Como una iniciativa, pero el manifiesto fue elaborado para el año 2000, manifiesto de 2000. Y siendo parte de este movimiento en el cual los premios Nobel de la Paz de todo el mundo hicieron sus propias aportaciones porque ellos dijeron que tenemos que crear esta cultura de la paz, tenemos que prepararnos, educarnos para la paz, ¿verdad? Paso siguiente fue dado en Ucrania 22 de febrero de 2023, cuando se cumplió el primer año de la trágica invasión de Federación Rusa en Ucrania. Se creó una mesa de debates donde la ciudadanía, el pueblo ucraniano tenía su oportunidad de debatir, de platicar y de crear este formato de Never Again 2.1, ¿no? Entonces surge al final de estos debates un documento muy interesante que podemos incluso en internet, googlean por favor, aquí abajo yo puse la liga directa para eh, traducción en español, surge el manifiesto para la paz sostenible. Y es este manifiesto para la paz sostenible que paso siguiente dio este,
lugar para este plan de 10 puntos que verbalizó Zelensky. Entonces, por eso este plan de 10 puntos, está vinculado con el nombre del presidente de Ucrania. La primera presentación de este plan de paz de un presidente que en este momento está enfrentando como el líder de su pueblo la guerra contra una invasión. Por la primera vez, este plan de Zelensky fue verbalizado, fue presentado en agosto 2023 en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, donde fue, digamos, el preámbulo para este evento que está por suceder en Suiza. En aquel entonces, los líderes de Arabia Saudita invitaron también la comunidad internacional para empezar a hablar y pensar, ¿no?, sobre la paz en el cual nosotros queremos vivir, en este paz sustentable que nos va a perdurar, que va a traer muchas responsabilidades y obligaciones a todos, tanto para los políticos de primer nivel como para la ciudadanía, ¿no? Entonces, en aquel entonces, en agosto 2023, representantes de 40 países ya recibieron este documento que incluye seguridad nuclear, seguridad alimentaria, seguridad energética, liberación de todos los presos y deportados, implementación de la Carta de las Naciones Unidas sobre restauración de la integridad territorial de Ucrania y del orden mundial, retirada de las tropas rusas, sede de las hostilidades, restauración de la justicia. Siguiente punto muy importante, anti-ecocidio, prevención de la escalada de las tensiones y practicar el fin de la guerra. Entonces, es este plan que van a comentar entre 15 y 16 de junio en Bergenstock los representantes de los países, entre los cuales México, espero que va a tener una invitación y un papel muy importante, porque es prácticamente dar un ejemplo para terminar todas las guerras, todas las próximas, si quieren, ¿verdad?, que están ocurriendo en el mundo actualmente. Eso sí, Claro. el detalle muy importante, el gobierno de Putin no está invitado para ser parte de este encuentro internacional. ¿Por qué? Porque siendo un país invasor, ellos no pueden gozar de los privilegios de ser partícipes de elaboración de un proyecto de la paz, hasta que ellos aceptan que están dispuestos de por lo menos ponerse a pensar sobre la propuesta del pueblo ucraniano. Pero ¿qué ocurre en Rusia? Y es algo que Sí. por nuestros sones históricos aquí no hablamos en México, ¿verdad? Y curiosamente, justo entre la cumbre de G7 en Italia y la cumbre en Bergenstock, en Suiza, el día 14 de junio, en Vilnius, la capital de Lituania, van a reunirse los representantes de diferentes grupos, de diferentes alianzas políticas que existen en la Federación Rusa, en su mayoría, desafortunadamente, en este momento afuera del país por las persecuciones políticas, un proyecto muy interesante del cual tampoco aquí en México no hablamos, ¿sí o no, doctor? No, ¿Cuándo? tampoco no lo conocía, esta iniciativa de la liberación de algunas naciones después de la era soviética y por supuesto ahora en este contexto de Rusia, no lo conocía, te soy muy honesto y qué interesante que haya este tipo de iniciativas porque uno pensaría que las cosas al interior de Rusia son prácticamente planchadas, como decimos en México, que hay estabilidad política, que no hay resistencias, y estamos viendo que este tipo de forums pues alertan a que hay cierto tipo de movimientos que no dan una pauta para pensar que todo está bien en Rusia. Sí, porque en este momento estamos tratando con una dictadura totalitarista, donde propaganda silencia cualquier
cualquier voz de oposición, las personas que tienen con otras ideas, con otras opiniones, tienen que salir afuera del país. Pero, y lo más triste que entre ellos hay muchos desacuerdos en este momento. Y es por eso que crear estos foros internacionales que en caso de 11 de junio, el foro que viene en Vilnius va a ser ya el onceavo, si quieren, el onceavo intento de juntar todos estos opiniones propios en una sola mesa y decir, ok, ni Zelensky ni Putin, estas personalidades, ¿verdad? Son sinónimos de los países que ellos se presentan, son seres humanos y por lo mismo, un día, tarde o temprano, ellos van a ceder el lugar para las nuevas generaciones. ¿Qué va a pasar después? Tenemos que hablar de esto desde ahorita, tenemos que pensar en esto, porque, insisto, son las tendencias que mueven el mundo, no las personalidades, a pesar de que a veces personalizamos con el nombre de uno u otro político todos unos sucesos que ocurren en diferentes países. Entonces, los invito, por supuesto, que buscar en estos días tanto las páginas oficiales de este cumbre internacional sobre la paz en la guerra ruso-ucraniana, que va a suceder en Suiza, como este formato de este Free Nation of Post-Russia Forum, que va a ser ya el onceavo encuentro el día 11 de junio. En este caso, sí el cumbre internacional en Suiza pueden ustedes acudir en español, estoy casi segura. Para el foro Free Nation o Post-Russia Forum, tiene dos opciones, ruso o inglés, pero siempre podemos entrar, buscar, acceder a informarnos sobre sus propuestas, sobre sus misiones, porque los buenos pochtecas sabemos que tarde o temprano nosotros vamos a tener que aprender a prospectar, a identificar estos personajes con quien vamos a tener que hacer negocios, con quien vamos a crear el futuro que está por venir. Sí, muy interesante este tipo de iniciativas, Elena. La pregunta es si las relaciones de poder que existen desde esta perspectiva realista o neorrealista lo permiten, si están las condiciones dadas, o bien, como tú comentas, estas megatendencias o estas tendencias pueden modificar el poder unipersonal o las tendencias que se han dado en el contexto de un sistema político, en este caso el sistema político ruso. Entonces, desafortunadamente no son, lo que se establece ahí no es vinculante, pero sí pueden marcar una tendencia e influir en la opinión pública y de esa manera, pues, hacer un cambio. Por eso es que quería mucho platicar contigo porque este tipo de eventos no los tenemos en el radar en América Latina y de alguna manera pueden ser el parteaguas pues por movimientos a la postre que desencadenen pues otro tipo de situaciones que cambien el rumbo de la guerra, por ejemplo, o las relaciones de Rusia con sus vecinos. Sin embargo, también hay una coyuntura y un contexto internacional que a veces los países utilizan lo que se conoce como los intereses nacionales o bien la seguridad nacional y que imposibilita un poco pues dar este paso hacia la paz. ¿Cómo ves tú lo que va a pasar en los próximos días, meses después de estos eventos en el contexto y en el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo lo ves como pues una persona que vivió muchos años en la Unión Soviética y posteriormente en Rusia y que conoce el panorama y las tendencias muy particulares, históricas, tanto de Rusia como de Ucrania, estimada Elena? Los planes en realidad también están ya sobre la mesa y tanto por parte de los ucranianos como por parte de los rusos. Si nosotros otra vez regresamos a las propuestas que los opositores de esta autocracia resiliente que observamos nosotros en este momento en Rusia, porque este es el concepto que manejan, ¿no? Las autocracias resilientes, las autocracias que saben cómo silenciar el pueblo dentro de su propio territorio
pero al mismo tiempo no tienen posibilidades de ejercer su poder de control contra las personas que están en contra del sistema. Si ustedes entran a la página de Free Nation of Post-Russia Forum, donde ellos visibilizan que después de esta guerra, lo más seguro que Rusia va a convertirse en un parche de Santa Teresita, donde ejerciendo etnocracia, las mayorías étnicas que se encuentran en diferentes territorios de actual Federación Rusa van a obtener al fin su derecho de ser dueños de su propio destino. Esto no quiere decir que Federación Rusa está condenada a desaparecer, nada más que las etnias autóctonas van a tener oportunidad desde, como pueden ver ustedes, sus símbolos étnicos existen, sus propuestas existen también. Entonces, en su página, ¿qué vemos? Ellos dicen que lo que tenemos nosotros necesitamos para vivir la transformación tras la victoria o derrota en esta guerra es reconstruir la estructura que en este momento compone la Rusia de Putin, de imperialización, de colonización, de putinización, de nazificación, de militarización, de nuclearización. Si quieren, el orden cambia si comparamos con el plan de 10 puntos de Zelensky, ¿verdad? Y porque ellos ponen en el quinto punto los cambios económicos y sociales. Pero yo comparo esta propuesta otra vez, que está visibilizada en la página oficial de Free Nation of Post-Russia Forum, yo los comparo con las propuestas que desde marzo 2022 todavía no se cumplió un mes desde el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, cuando el mismo Valery Pekar, a quien ustedes ya conocen, Mikhailo Vinnikiv, Andrei Ligach, ellos visibilizaron este plan de 7D para Rusia, porque ellos dicen, sí, urge que nos ponemos en una mesa de negociación para poder cerrar esta guerra, pero este es plan de 7D que necesitamos nosotros presentar para que esto sea posible, para que nuestro trato sea un trato de los países soberanos, donde prevalece el derecho y libertad de expresión, donde la soberanía sea la ley. Entonces, este plan de 7D también fue uno de los puntos de referencia, una de las inspiraciones para el plan de Zelensky. ¿Qué vemos? Demilitarización, denuclearización, descentralización, democratización, decomunización, destalinización, deputinización. Así. Y si los compara con los planes, esto fue la propuesta de los intelectuales ucranianos cuando en marzo de 2022, y en la página anterior les estoy visibilizando las 5 propuestas, no 7, 5, ¿no? De que la oposición rusa, después de 3 años de guerra y varios meses, ¿verdad? Están proponiendo para su 11º foro, pero para seguir discutiendo, para seguir debatiendo y para seguir hablando de la construcción de la paz después de tal victoria o tal derrota, que es inminente. Sí, es todo un reto, esta construcción de la paz, sobre todo por lo que ya conocemos, por las agresiones y por todo lo que implica, ha puesto sobre la mesa pues esta necesidad de flexibilizar las posturas difíciles a veces de cumplir, donde los organismos internacionales, especialmente la ONU, no tiene mucho que hacer, y sobre todo donde la sociedad civil también se ha visto rebasada, no porque no quiera participar, sino porque ya es un conflicto bélico en donde pasa a un segundo término y donde solamente cabe hacer este tipo de ejercicios para que la gente conozca la situación, que conozca la versión que se está dando en el contexto de los procesos de pacificación, que así hay propuestas, hay foros, y lo más importante, entender que el proceso de paz o la construcción de la paz
también comienza con uno mismo, con esa paz interna que debemos desarrollar y que a veces se nos olvida. Entonces, es todo un tema hablar de construcción de la paz, que ya lo haremos en otro momento. Sin embargo, me parece que lo que hoy hemos hablado, lo que hemos apuntalado, pues son temas, son pues una serie de informaciones que no tenemos y que no conocíamos en México y que ayudan un poco a entender la contraparte de lo que se dice en el contexto de la geopolítica. La geopolítica es muy importante, la geoeconomía, por supuesto, el papel de la OTAN, pues todas estas teorías de las que se habla, de por qué se está manipulando a Ucrania y por qué Rusia está respondiendo, pero detrás de eso también hay un problema histórico, hay un problema de integración territorial que, pues desde la perspectiva que nos estás ofreciendo, pues explica también que no solamente es un problema militar, sino también es un problema de cómo las sociedades se deben de acercar y construir un proceso de reconciliación, que parece ser que no estaba concluido, a pesar de que eran parte de la Unión Soviética y posteriormente eran vecinos. Elena, muchas gracias, de veras te agradezco infinitamente a nombre del CIDE, del doctor Romero, nuestro director, del Centro de Estudios sobre el Desarrollo y de un servidor, Adolfo Laborde. Agradezco que nos hayas preparado esta información que estoy seguro va a ayudar a mucha gente a entender lo que está pasando allá y va a complementar la visión de muchos de nuestros expertos que nos quedamos en una visión de lo que se circula en los medios de comunicación internacional. Muchas gracias, estimada Elena. Muchas gracias, doctor. Saludos a todo su auditorio. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente capítulo de Pochtecatl. Hasta luego. Nos escuchamos la próxima en un episodio más de Pochtecatl,